El camino hacia Normandía olía a diésel y a humo. En todas partes el suelo temblaba, como si un gigante tuviera un sueño de fiebre. De un lado de esa fiebre, Estados Unidos empujaba hombres y máquinas, como una marea imparable. Del otro, las formaciones blindadas alemanas aguantaban, como islas de hierro y convicción. Cada lado obedecía una doctrina tanto como una orden. Desde el primer cruce de orugas en el Bocage, una sola pregunta atravesó cada choque. ¿Qué enfoque de la guerra acorazada ganaría? ¿Velocidad y sostenimiento o violencia blindada concentrada? La doctrina temprana de tanques de Estados Unidos sonaba a oración industrial. Sigan moviéndose, sigan comunicándose, sigan los cañones disparando. El adiestramiento de las tripulaciones enfatizaba el uso de la radio, el apoyo mutuo con infantería y artillería, y el hábito casi sagrado del mantenimiento. Un tanque Sherman apestaba a gasolina y a aceite. Aún así, rodaba día tras día, porque las líneas de abastecimiento lo alimentaban y los equipos de taller lo cuidaban. Radios en casi cada vehículo volvieron a los pelotones un sistema nervioso. Los mapas se redibujaban en tiempo real por canales crepitantes. Las órdenes pasaban en voces cortas y humanas. Los hombres sentían esa voz tanto como la oían. Flanco izquierdo, retrocedan, quedan 6 tiros. Esa voz salvó vidas más a menudo que el acero. El mundo alemán, en cambio, se había formado con otra clase de fe. La doctrina alemana valoraba el golpe decisivo, el shock en el punto de contacto, un puño blindado capaz de quebrar la moral. Tanques como el Panther y el Tiger I fueron diseñados como respuestas a un problema que a veces ellos mismos creaban. Cómo ganar un duelo a larga distancia. Sus cañones eran más largos, su blindaje más grueso y su óptica afilada como cuchillas. Cuando un Tiger I abría su cañón de 88 milímetros, la onda expansiva era una declaración. Las tripulaciones miraban las trazadoras cortar la distancia y esperaban el último estremecimiento de una silueta enemiga. La doctrina exigía iniciativa local, se esperaba que los comandantes de pelotón encontraran el tiro y lo ejecutaran. Los hombres dentro de esas bestias vivían con un orgullo constante y frágil, y con el terror a la avería. La presión aumentaba a lo largo de los setos, porque estas dos doctrinas no eran abstracciones, eran mecánica, eran logística, eran temperamento. Los estadounidenses tenían fábricas zumbando con piezas comunes y con mentalidad de línea de montaje. El Sherman no era, a propósito, el monstruo más pesado del campo. Era una máquina que podía reconstruirse en la plaza de un pueblo, podía canibalizarse por piezas y volver en pocos días. Había una ventaja oculta en el motor radial del Sherman, derivado de la aviación, que algunas tripulaciones amaban. Cualquier mecánico que conociera motores de avión podía devolver el tanque a la vida a partir de piezas rescatadas. Se sentía menos glamuroso que un tanque pesado que podía ganar un solo duelo, pero prometía decenas de regresos a la pelea. Los alemanes pagaron sus propios costos ocultos. Las ruedas de rodaje entrelazadas del Panther eran una genialidad de ingeniería para la tracción campo traviesa, pero en invierno atrapaban lodo y hielo. Trababan las articulaciones de la suspensión hasta arruinarlas. Las transmisiones finales intrincadas del Tiger I eran más propensas a fallar que su cañón a infligir daño. Cuando un comandante alemán ordenaba avanzar, rara vez pensaba en esto. Sus tanques podían pararse con humo saliendo por debajo del blindaje, no por fuego enemigo, sino porque una caja de cambios sobrecargada había quemado piezas que no podían reemplazarse en el frente. La psicología de esos momentos fue brutal. Tripulaciones confiadas en el poder letal de sus tanques descubrieron que eran tan frágiles como cualquier orgullo humano. El punto de inflexión llegó en silencio, en el hueco entre la doctrina y la realidad. A mitad de la campaña de Normandía, el momento de Ajá no llegó con fanfarria de trompetas. Llegó como una revelación en un mapa. La potencia superior de un cañón valía poco si no se podía colocar donde debía estar en el momento justo. Los tanques pesados alemanes, alineados en puntos fuertes y posiciones de tiro de largo alcance, se deshicieron cuando la marea estadounidense halló la manera de eludirlos. El arma decisiva dejó de ser el tubo de 88 milímetros y pasó a ser el tren logístico que movía combustible, munición y refacciones hacia el frente. La movilidad sostenida por el abastecimiento volvió obsoleta la superioridad estática. Hubo revelaciones más pequeñas y humanas que ningún manual quería mostrar. Los tanquistas aprendieron a llevar eslabones de oruga de repuesto en el glacis como blindaje improvisado, porque no podían contar con reemplazos a tiempo. Los radiooperadores aprendieron a hablar con cadencias cortadas, porque una sola transmisión larga podía perderse entre la estática de los obuses al explotar.
Por la noche, las tripulaciones estadounidenses contaban historias de cómo un Sherman aguantó un impacto que habría matado a un Panther indefenso, inmovilizado por una transmisión final reventada. Las tripulaciones alemanas, cuando podían hablar con franqueza, confesaban un temor que llegaba antes del amanecer. Descubrían qué camino tendría combustible y cuál tendría un campo de minas, sabiendo que su doctrina tenía poca tolerancia a quedar varados. La tensión hirvió en un solo crescendo violento en el caldero que siguió a la Operación Cobra y al colapso hacia la bolsa de Falaise. La doctrina estadounidense, movilidad unida a logística y comunicaciones, de pronto tuvo algo más. Números y la capacidad de sostenerlos. Las unidades de Sherman se metieron por las brechas en enjambre, no para batirse con tigres, sino para cercar y cortar. Una vez que un tanque pesado alemán quedaba rodeado, su cañón superior no podía abrir una salida que la logística ya había sellado. Un Tiger 1 que tal vez habría destruido media compañía desde una cresta lejana se vio cercado por topadoras abriendo caminos, ingenieros tendiendo puentes, camiones de combustible llegando con el sol. Hombres a pie y acero con radios convergieron. El duelo de los tanques pesados ya era una parábola del aislamiento. El clímax no es un solo proyectil que sale del cañón. Es una secuencia de decisiones humanas. En el humo que ahogaba y entre acantilados de equipo abandonado, las tripulaciones alemanas corrían por cupones de combustible y por órdenes que llegaban demasiado tarde. Buscaban orugas para remolcar. Los mecánicos estadounidenses trabajaban bajo estallidos de artillería, con las manos negras de grasa, maldiciendo o riendo mientras lograban que un Sherman volviera a la carretera. Un soldado escribió después sobre el sonido de un Sherman volviendo a la vida, el arranque, la tos, el acelerador y cómo se sentía como un latido que volvía en un hombre que se creía perdido. Ese latido mantuvo viva la ofensiva, convirtió el campo de batalla en un mosaico rodante, donde el bando que podía mantener sus máquinas en movimiento dominaba al que no. Cuando el lodo se secó y los campos se entregaron a sus muertos, la lección tuvo un filo humano duro. El poder de fuego pesado podía ganar combates, pero solo si podías llevar y sostener ese fuego donde y cuando importaba. Estados Unidos aprendió que la estrategia podía industrializarse, radios en cada vehículo, piezas intercambiables, reemplazo constante de tanques perdidos y una doctrina que aceptaba castigo para superar al enemigo. Los alemanes aprendieron que las maravillas de ingeniería eran vulnerables a la aritmética del desgaste. Sus tanques eran instrumentos magníficos, pero la magnificencia no pide repuestos al frente. Lo que quedó tras el humo y el remolque de restos no fueron solo máquinas rotas, fueron hombres que entendieron que la doctrina les había costado más que victorias. Para las tripulaciones estadounidenses, el costo de mantenerlos andando fue agotamiento y una cadena interminable de decisiones pequeñas y agotadoras. Para las tripulaciones alemanas, el costo fue la erosión lenta de las condiciones que habían hecho viable su doctrina desde el principio. En los campos donde los tanques pelearon, los campesinos aún hallan fragmentos de equipos de radio y casquillos gastados, pruebas pequeñas de que la escala industrial y el trabajo diario de reparación decidieron batallas tan seguramente como cualquier arma. La conclusión final fue tan práctica como humana. La guerra es un motor que funciona con hombres, material y los hábitos que los unen. Importó menos quién apuntaba mejor que quién se movía más rápido, alimentaba sus máquinas y podía hablar entre sí mientras el mundo ardía. Esa comprensión cambió el pensamiento de posguerra sobre los blindados y dejó un recuerdo más simple y más sombrío en los hombres que lo vivieron, hombres que aún podían oír en la memoria el sonido de un motor de tanque que, contra todo pronóstico, volvería a encender.